Estudiemos el concepto de intensidad. Vamos a ver dónde lo hemos dejado en el anterior vídeo de la energía que transportaba una onda. Yo tengo aquí el origen del pulso, el origen de la perturbación, y aquí tengo tres frentes de onda distintos. Cada uno de ellos transporta esta cantidad de energía. Eso sí, en función de su amplitud y la distancia al origen. ¿Vale? Bueno, ¿qué va a ser un poco la intensidad? ¿Y por qué es importante? Bueno, esta es la energía total que hay cuando la integre en todo, cuando hago una integral, referida a todo el frente de onda y demás. Pero la idea es la siguiente. El frente de onda puede llevar mucha energía, pero en realidad si yo tengo aquí este espacio, yo estoy detrás de él, a mí lo que me interesa es saber cuánta energía lleva la onda por segundo atravesando esta superficie, que puede ser una ventana o un balcón, por ejemplo. Por lo tanto, ya no estoy hablando de cuánta energía, sino cuánta energía por segundo. Eso sería la potencia que va a llevar la onda, y sería diferencial de la energía partido por diferencial de t. Si hago esto, ya veis que lo que le va a pasar aquí al diferencial de t al dividir, o sea que se va a ir. Bien, bien, de momento va bien la cosa. En segundo lugar, lo que voy a intentar es decir, vale, muy bien, me parece bien, esa es la intensidad, digo, esa es la potencia, pero ¿entre qué superficie se tiene que repartir toda la energía que es transportada? Entonces yo quiero saber cuántos julios por metro cuadrado y por segundo van a pasar por aquí, por este área. Por lo tanto, voy a dividir por el área, la superficie. Voy a poner la S para dividirla con la amplitud. Y esto es lo que nosotros llamamos la intensidad. Yo lo que voy a hacer es saber este frente de ondas por segundo cuánta energía está moviendo y voy a dividirlo entre todo el área del frente de ondas para sacar la intensidad que transporta la onda. Entonces, vamos allá. Tendríamos la superficie de una esfera, porque aunque aquí lo tengamos como una circunferencia, esto en realidad es una esfera. Estamos haciendo una representación de una esfera en dos dimensiones, ¿vale? Pero es una esfera. Por tanto, su área, su superficie, sería 4pi por el radio al cuadrado. En segundo lugar, nosotros tendremos la energía partido por diferencial de t, con lo cual yo ya voy a quitar diferencial de t y voy a poner aquí a lo que equivale. 1/2 de la amplitud, v al cuadrado, la densidad, 4, pi, r al cuadrado y c. Cuando yo vaya aquí a eliminar elementos comunes, inmediatamente voy a quitar los 4 pi r al cuadrado y me va a quedar que la intensidad de la onda va a ser 1/2 de la amplitud que tenga en ese momento, que ya vemos que no es una amplitud constante, que según nos vamos alejando del foco emisor, la amplitud disminuye, por la frecuencia angular al cuadrado, por la densidad del medio y por la velocidad de propagación. De todos estos elementos va a depender esa intensidad, la energía por unidad de tiempo y superficie que va a llevar la onda. ¿Qué unidades va a tener, por cierto? Pues las unidades que va a tener va a ser vatios por metro cuadrado en el sistema internacional, puesto que es potencia por unidad de superficie. La intensidad que nosotros vamos a tener se puede calcular, por tanto, y obtener de esta manera. Ahora pensemos, por ejemplo, un elemento importante. ¿La intensidad va a ser siempre la misma en cada frente de onda? Pues no va a ser la misma. En este caso la idea es fácil de pensar. Mirad, imaginemos que tenemos aquí R1 como frente esférico de radio 1. Aquí tenemos el frente esférico de radio 2. Ya sabemos que tenemos diferentes amplitudes. Y ahora pensemos aquí. La energía en el frente 1 es la misma que en el frente 2, pero la superficie no. Esta esfera, la que tengo aquí más marcada, es más pequeña que esta otra que está aquí fuera. Por lo tanto, no tienen por qué ser iguales. Sin embargo, la energía por unidad de tiempo tiene que ser igual. Entonces voy a hacer aquí un despeje. La cantidad de energía por unidad de tiempo va a ser igual a la intensidad que atraviesa
que viene con el primer frente de onda atravesando la superficie 1 y tiene que ser la misma, porque la energía ni se crea ni se destruye, por tanto I2 por S2. Entonces, inmediatamente nosotros aquí podemos hacer algo parecido a lo que hacíamos antes y tenemos que tener en cuenta que el producto de intensidad por superficie pues tiene que ser siempre el mismo resultado. Así que si la intensidad aumenta, la superficie disminuye y al revés. Vamos a agruparlo de otra manera, de tal manera que pongámoslo así. Las intensidades a un lado y las superficies a otro. Muy bien, si lo tenemos así puesto, podemos observar cómo son inversamente proporcionales las intensidades y las superficies del frente de onda. ¿De acuerdo? Como además las intensidades son proporcionales al cuadrado de la amplitud, pues podríamos sustituirlo y llegaríamos a la misma expresión que hemos visto antes con respecto a las amplitudes. Pero vamos a centrarnos un poco aquí, no vamos a retroceder al vídeo anterior. La superficie 2 sería 4pi por el radio de la esfera al cuadrado, lo mismo aquí. Y si nos fijamos, sí, depende de la superficie, estupendo, pero es más fácil ver la distancia que hay del frente de onda al centro emisor. Y ahí ya no es que dependa inversamente de, sino depende inversamente del cuadrado de, en este caso, la distancia. Bien, pues así tendríamos esta expresión, que la voy a recuadrar aquí, porque es importante. La intensidad va a relacionarse con la distancia a través de una relación inversa y al cuadrado. Voy a poner aquí al lado la que vimos en el anterior vídeo y veíamos que aquí las amplitudes, en cambio, eran simplemente inversamente proporcionales, no había este cuadrado. Esto quiere decir que la intensidad va a disminuir con mucha mayor intensidad, de una manera más palpable, con la distancia al centro emisor, porque depende del cuadrado, mientras que la amplitud no se va a notar tanto. Por cierto, ¿qué pasa con los frentes de onda planos? Es decir, yo tengo aquí un frente de onda plano, aquí hay otro, ese caso especial en el que ya estamos muy lejos del frente, del centro emisor de la perturbación. ¿Qué es lo que ocurre cuando veo que la onda es como si viniera un frente de onda plano hacia mí y otro y otro y otro? Bueno, en ese caso, eso ocurre porque las dos distancias son muy similares, o sea, son distintas, claro, pero una estaríamos hablando de, por ejemplo, 100 millones de kilómetros y la otra 100 millones 1, con lo cual este cociente prácticamente valdría la unidad. Y en este caso, lo que pasaría sería que en los frentes de onda plano las intensidades son iguales y por tanto las amplitudes. Es un caso ideal en el que, claro, la distancia del centro emisor es lejana, muy grande, y prácticamente podemos considerar que son ondas planas con frentes de ondas planas. Esto es todo, ya hemos visto estas dos expresiones, muy importante la nueva, la del recuadro, y la que vimos en el anterior vídeo, la de las amplitudes, que está ahí junto. Hasta luego.